Bienvenidos a las noticias económicas de DW. Soy Juliana González desde Berlín. En medio de una política de ajuste restrictiva, la pobreza en Argentina trepó más de 11 puntos en el primer semestre de este año hasta llegar al 52,9%. Es el nivel más alto en los últimos 20 años. En el caso de la pobreza infantil, la cifra es aún más pronunciada. 2 de cada 3 menores de 14 años viven bajo el umbral de la pobreza. Además, en los primeros 6 meses del gobierno de Javier Milei, la indigencia llegó al 18%. Son datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Acá vive Irma Casal. De 53 años, trabaja recogiendo basura y cartón en Buenos Aires y apenas llega a fin de mes. Mejor dicho, que desde que subió este gobierno, a nosotros nos lo bajaron el trabajo, trabajamos el doble por menos. Y tenemos que seguir porque yo ya le digo, ¿no? Con la edad que yo tengo ya no me van a dar trabajo en otro lugar. Sé todo arrastrar un carro y nada más. Entonces sigo poniendo pecho y le sigo yendo. En el segundo semestre de 2023, el 41,7% de los argentinos vivían en la pobreza. Según la Universidad Católica Argentina, este año alcanzó el 52%. Ahora, si uno mira la película muestra un deterioro en el primer trimestre, una situación que tiende a aliviarse, no por aumento del empleo, ni por mejora en las remuneraciones, sino porque no cae el empleo, porque se mantiene el nivel de ocupación con muy poquito desempleo, pero baja fuertemente el valor de los salarios en un contexto de política de ajuste. Los recortes sociales del gobierno afectan sobre todo a los más desfavorecidos. Al mismo tiempo, los mercados celebran el plan de austeridad de Milei, que busca reducir el endeudamiento del Estado. Hasta el momento, las medidas de ajuste agravaron la recesión en Argentina, mientras el gobierno espera que la economía se reactive. Para ampliar este tema, invitamos a Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, que nos acompaña desde Buenos Aires. Un gusto saludarlo, señor Campos. No hay duda de que el gobierno de Javier Milei heredó una situación de descontrol de la inflación y del gasto público, pero revisando las cifras de pobreza creada en los gobiernos kirchnerista y el macrista, estos son casi la mitad de lo que se ha creado en estos 6 meses de Milei. ¿No está creando así el presidente con su plan de austeridad, un nuevo problema al disparar las cifras de pobreza e indigencia? Está creando un problema mayúsculo. Se está hipotecando la vida futura de millones y millones de argentinos y de argentinas, y de hecho es una consecuencia buscada del programa de ajuste que básicamente se basa en profundizar la recesión como forma de contener el inflacionario. Y además, sin adoptar ningún tipo de medidas paliativas respecto de los sectores de menores recursos. De hecho, el gasto social destinado a los trabajadores y trabajadoras de la economía informal, por ejemplo, cayó de una manera brutal. Las prestaciones sociales de los programas de empleo se redujeron más de un 60% en términos reales. Y bueno, lo que estamos viendo es una consecuencia de políticas que se decidieron hace varios meses y que se están llevando a la práctica en la actualidad. Señor Campos, ¿y en ese escenario se vislumbra acaso una recuperación de los ingresos? No, definitivamente lo que estamos viendo es un comportamiento muy heterogéneo en materia de ingresos. Los trabajadores y trabajadoras del sector formal de la economía sí están teniendo algún crecimiento mensual, pero en el caso del sector público, que representa 1/3 del total de los asalariados, estamos hablando de una caída de los ingresos en términos reales superior al 20% en 6 meses. Y en el caso de los trabajadores y trabajadoras del sector informal, es decir, los que no tienen la cobertura de convenios colectivos de trabajo, de la representación de los sindicatos, la caída es aún mayor, que de vuelta es algo que se ve, que es una consecuencia de... o sea, lo vemos en estos índices de pobreza e indigencia, que son pobreza e indigencia por ingresos, con lo cual claramente estamos viendo ahí que la recuperación de ingresos definitivamente no es algo que se vaya a sostener en el tiempo. Y a propósito de los ingresos, ¿qué tan lejos está un argentino medio para poder salir precisamente de la pobreza o de la indigencia? Bien, este es un dato que también publicó hoy el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, y empeoró respecto del último semestre del año pasado. En la actualidad, la brecha de pobreza, es decir, lo que le falta a los hogares pobres para superar la línea de pobreza, es del 42,6%,
un año atrás era poco menos del 40%, con lo cual esa brecha, esa distancia que tiene el ingreso promedio de los hogares pobres para llegar a la línea de pobreza se va incrementando, lo cual hace más difícil salir de la pobreza de manera, en un periodo corto de tiempo, que es lo que todos esperaríamos. Señor Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, muchas gracias por estos análisis y hasta una pronta oportunidad. Y cambiamos de país y nos vamos a China. Los dirigentes de este país, incluido el presidente Xi Jinping, admitieron el jueves que su economía enfrenta problemas y prometieron resolver la crisis del sector inmobiliario para apoyar el crecimiento tras la reunión del Buró Político. Una reunión que hay que recordar se celebra normalmente en octubre, pero ante el deterioro de la economía se adelantó a este mes. Analistas e inversores creen necesario aumentar las ayudas estatales para que la segunda economía mundial pueda alcanzar su objetivo de un crecimiento cercano al 5% en 2024. Las autoridades chinas sopesan una gran inyección de más de 140.000 millones de dólares en sus bancos estatales para impulsar la economía, señaló el jueves la agencia de información económica Bloomberg. China no ha realizado inyecciones de capital de esta magnitud a sus principales entidades bancarias desde la crisis financiera de 2008, afirma también el medio. ¿Y qué le pasa a la economía argentina? Alemania, la expectativa económica de las empresas es cada vez peor. También las previsiones de crecimiento. Tras una contracción del PIB sufrida en 2023, ahora los principales institutos económicos del país prevén otra caída del Producto Interno Bruto en 2024. ¿Qué ha ocurrido para que la locomotora de Europa haya entrado en crisis? Los tiempos en los que Alemania lideraba las exportaciones quedaron atrás. Cada vez le cuesta más vender autos y maquinaria al mundo. ¿Por qué? Porque la producción se volvió muy cara. Las empresas alemanas afrontan altos sueldos, altos costos de energía y más requisitos para proteger el clima. A esto se suma la competencia con China. Los autos eléctricos chinos son exitosos y ese es un gran problema para Volkswagen o Mercedes. Este jueves, los principales institutos económicos alemanes revisaron a la baja su previsión y anticipan que el Producto Interior Bruto se contraerá 0,1% en 2024. El panorama es sombrío. Por más de 2 años, la economía alemana se estancó. En los próximos trimestres se espera que se recupere gracias al consumo privado, pero la actividad económica no podrá volver a los niveles prepandémicos en lo que queda del año. Alemania quedó rezagada. En nuevas tecnologías como la inteligencia artificial o los semiconductores, ninguna empresa relevante es alemana. En materia de digitalización, el país está atrasado. También hay escasez de mano de obra cualificada. Ante el envejecimiento de su población, Alemania busca trabajadores cualificados del extranjero, pero el reciente crecimiento electoral de la ultraderecha podría hacer al país menos atractivo para los trabajadores extranjeros. La creadora de software de inteligencia artificial, OpenAI, quiere reestructurar su naturaleza para convertirse en una empresa más atractiva para los inversores. La organización sin ánimo de lucro, que actualmente controla la parte lucrativa del desarrollador de ChatGPT a través de su junta directiva, va a renunciar a su participación mayoritaria. Como parte de la reestructuración, el jefe de la empresa, Sam Altman, recibirá acciones de la parte con ánimo de lucro de la empresa, cuyo valor total se estima en 150.000 millones de dólares. Además, se suprimirá el límite máximo de rentabilidad para los inversores. Esta movida, que aún no se ha concretado, coincide con anuncios como la renuncia inesperada de la jefa de la tecnología de OpenAI, Mira Murati. Y nosotros ampliamos con Ana Nieto, nuestra analista económica, quien nos acompaña desde Nueva York. Ana, es un gusto saludarte. Hablábamos de hacer a OpenAI más atractiva, pero ¿por qué este cambio de organización sin ánimo de lucro a empresa para obtener beneficios? Vamos a hacer un poquito de historia antes, Juliana. OpenAI se fundó en el año 2015 con el objetivo de desarrollar inteligencia artificial para beneficiar a la humanidad sin las restricciones que impone generar beneficios. Pero a finales de 2022, en noviembre, la empresa se catapultó a la fama con el lanzamiento del bot ChatGPT. Se transformó en una organización líder, esencial para el desarrollo de la inteligencia artificial. Hoy, OpenAI invierte más de lo que gana y para seguir creciendo, lanzar más
más productos y tener grandes proyectos, necesita más dinero. La empresa está intentando captar capital, pero a su consejero delegado, Sam Altman, le va a resultar mucho más fácil si hay un retorno de la inversión para quienes firman los cheques de este capital. De ahí que haya que enfatizar el beneficio de la empresa. Altman además tiene en mente un proyecto de crear una red global de centros de datos que va a necesitar de muchos miles de millones de dólares, para lo que va a necesitar responder ante sus inversionistas en el largo plazo. Ana, hablemos ahora de un tema de personal, y es que la salida de Muratti, la jefa de tecnología, ha sido una gran sorpresa. ¿Sigue el éxodo de directivos? Sí, coincidiendo con los cambios, pero sin que sea por ello. Según ha dicho Sam Altman, el miércoles presentó la dimisión Mira Murati, que era directora ejecutiva de tecnología, una de las personas más cercanas a Altman y encargada de la gestión diaria de esta organización. Murati fue brevemente consejera delegada cuando el Consejo de Administración de la organización echó a Altman el año pasado, en noviembre. Murati no estuvo de acuerdo con esta decisión, que se deshizo después de la presión que hizo el mayor inversor de la compañía, Microsoft. Altman volvió a su puesto. Ayer también dejaron la empresa el jefe de investigación y el vicepresidente de investigación. Son salidas de alta dirección que se unen a otras en los últimos meses, incluidas la del jefe de ciencia, Ilya Sutskever, y el del jefe de investigación, Jen Leike. Muchos de los que se han ido critican lo que se percibe como el abandono del desarrollo de una tecnología segura a favor de una tecnología rentable. Muchas gracias, Ana Nieto, por esta mirada a lo que está sucediendo en OpenAI, y nos vemos en una próxima oportunidad. ¿Cómo no? Y eso es todo por ahora y nos vemos en la próxima emisión.